Y a continuación vamos a revisar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con algunos compatriotas. Usted ya algo debe intuir, individuos que se dedican a robar en Estados Unidos, hacen estos llamados tours delictuales, pero a diferencia de lo que hacen aquí en la capital, que van por comuna, aquí lo que hacen es ir ciudad por ciudad robando, incluso traspasan de estados robando de uno a otro. Fíjese que esta banda, por ejemplo, que estaba ahí recién viendo en imágenes, está acusada además de ingresar a más de 80 viviendas a robar, principalmente mansiones. También roban en comercio, no exclusivamente en mansiones, lo hacen, por ejemplo, en joyerías. Y para todo esto, los chilenos lamentablemente están utilizando tecnología altamente sofisticada, y eso es precisamente lo que está haciendo noticia por estos días en Estados Unidos, porque fíjese que se detuvo a un sujeto que se llama Ignacio Castillo y que le vamos a mostrar en imágenes de inmediato. Este individuo utilizaba un aparato que se llama Hammer también es conocido. Este individuo que están viendo ustedes ahora en imágenes utilizaba un aparato que lo que hacía era bloquear las comunicaciones entre las policías. Así, él, por ejemplo, tenía más tiempo para poder ingresar a las viviendas que entraba a robar. De hecho, fue detenido en Houston, Texas, al interior de una vivienda robando, y allí se le encontró este inhibidor de señal que también sirve para, por ejemplo, básicamente desbloquear alarmas. Estos sujetos actúan en banda por lo general, no se mueven solos, son familias completas que van a básicamente dejar en vergüenza a todo el país, a Estados Unidos, y además colocan en riesgo también el sistema de visados que tiene nuestro país con Estados Unidos. De hecho, lo han señalado en varias oportunidades distintas autoridades, tanto de Estados Unidos como también de Chile. De hecho, ya hay fiscales de distrito, sheriff o jefes de policía y congresistas que derechamente han solicitado eliminar el sistema de visados que tiene nuestro país, que es bastante privilegiado en comparación a los sistemas de visado que tienen otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Chile, podemos ingresar a Estados Unidos los chilenos con la llamada visa waiver, que es una visa de turismo por 3 meses y que básicamente se saca por internet respondiendo casi un cuestionario. Bueno, ahora todo eso se ha ido endureciendo precisamente por el actuar de estos individuos. También hay otra visa que le permite a los chilenos trabajar durante los primeros 3 meses de su estadía. Sin embargo, como les digo, está en riesgo producto del actuar de individuos como este, como el que está viendo usted ahora en imágenes, que se llama Ignacio Castillo y que está utilizando sofisticada tecnología para poder ingresar a viviendas, desbloqueando las alarmas y además también bloqueando la señal de las comunicaciones entre las policías. Es una interferencia de radiofrecuencia que básicamente lo que hace es cortar las comunicaciones. Esto, por supuesto, les da tiempo a estos sujetos para poder robar. Y no solamente utilizan ese tipo de tecnología. Por ejemplo, los medios de comunicación en Estados Unidos destacan que utilizan herramientas bastante sofisticadas con las que hacen círculos en los vidrios y de esta manera no rompen los ventanales y pueden ingresar sigilosamente a las viviendas, como está viendo ahí usted ahora en imágenes, a robar. Mire, veamos precisamente un ambiente de lo que comentan nuestros colegas periodistas en Estados Unidos respecto al actuar de estas bandas de delincuentes en ese país. Arrested 4 Chilean nationals. It turns out that group rented an SUV in Los Angeles. Then they robbed homes in Texas, Oklahoma, Iowa, Minnesota, Illinois, Pennsylvania. Investigators called them crime tourists. They committed hundreds of thefts across the nation in about 80 cities. In Minnesota, for instance, burglars hit more than 60 homes across 12 Minnesota cities. The suspects used Wi-Fi and cell phone jammers to get past security systems. Sound familiar at all? And get this, they didn't shatter windows there. No, they cut them open. They had a fancy tool to cut them open. It's literally like a scene out of Ocean's 12 or Ocean's 11 or Ocean's 13 or Mission Impossible. ¿Cómo será de sofisticado el actuar de estos delincuentes chilenos que incluso los comparan con los protagonistas de películas como Misión Imposible o Ocean 11, Ocean 12, en donde delincuentes ingresan a robar a lugares con alta seguridad y lo hacen sin tener absolutamente ningún problema? Y como está viendo usted, que además lo hacen
estos ladrones chilenos allá en Estados Unidos. Este sujeto, que terminó detenido, va a tener que responder ahora ante la justicia por el robo al interior de esta vivienda y también por el uso de estos inhibidores de señal, que en algunos estados también este tipo de situaciones están penadas por la ley, al igual que también en nuestro país. Y bueno, este individuo, ¿qué es lo que se arriesga? Básicamente va a tener que cumplir la pena en Estados Unidos y tras eso va a ser deportado. Pero sí, durante el tiempo en que está cumpliendo esta pena, por ejemplo, las autoridades logran probar su participación en otro robo, por supuesto lo que cabe allí es realizar otro juicio y aumentar la pena de estos delincuentes, por lo que pueden llegar incluso a pasar más de 30 años en las cárceles, que es de esperar que es lo que les ocurra. Estos sujetos que además están poniendo en riesgo todos los sistemas de visado para las personas chilenas honradas que quieren ir a trabajar o ir a turistear a Estados Unidos y que lamentablemente hoy se están viendo complicados con eso, producto del actuar de estos delincuentes, detestables delincuentes. Escuchemos además lo que nos señaló una abogada respecto a lo que ocurre con estos individuos cuando son detenidos allá en Estados Unidos. En este caso, lo usual es que el sujeto cumpla su condena en territorio estadounidense y una vez cumplida la pena sea deportado por cuanto no cuenta con los requisitos de permanencia para dicho país. Además, tener en consideración que podría suceder que durante el proceso se le imputen nuevos delitos asociados a su modus operandi. Bueno, algunas personas además consideran, por ejemplo, que el hecho de que estos individuos actúen allá y generen básicamente todo este rechazo hacia los chilenos en particular, dado que, como les decía, hay varios sheriff y también congresistas y algunos fiscales de distritos que están solicitando que se revise la pertinencia de la entrega de visas a los chilenos, producto del actuar de estos individuos, y consideran que deben revisarse esto. Bueno, algunas personas dicen que es exagerado creer esto y que las autoridades eventualmente no eliminarían los sistemas de visado. Sin embargo, los expertos en Chile, por ejemplo, pudimos conversar con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Rivera, quien nos decía que con la nueva administración de Donald Trump, que como todos sabemos ha endurecido todo el escenario migratorio en Estados Unidos, por ejemplo, deportando a cientos de personas que no cuentan con la documentación necesaria, no sería raro que finalmente también las autoridades decidieran revisar los tratados que se encuentran actualmente vigentes, teniendo en cuenta la frecuencia con que lamentablemente están ocurriendo estos hechos, que además son informados a través de televisoras locales, como también a través de emisoras nacionales en Estados Unidos, y ahí lo escuchábamos. En más de 80 ciudades se han reportado robos, producto del actuar de estas bandas de chilenos. Hay una banda en particular que le mostrábamos, de hecho, en los apoyos que estamos emitiendo, que había entrado a más de 60 casas, señalaban también autoridades. Bueno, conversamos, como les decía, con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y le preguntamos si era demasiado exagerado creer que el actuar de estos sujetos podía, por ejemplo, poner en riesgo el sistema de visados. Esto fue lo que nos señaló. Que es un programa excepcional y Chile es el único país de América Latina que forma parte de este programa. Cualquier hecho dentro del contexto de lo que es la política de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump pudiera incidir en el hecho de tomar medidas respecto a esta visa para nuestro país. Aun cuando el Estado de Chile esté cumpliendo cabalmente con las exigencias de información y otras medidas en materia de migratoria que están ligadas a este tipo de visa. Varias autoridades estadounidenses señalaron que al principio del gobierno del presidente Boric habían notado que no se les estaban proporcionando todos los antecedentes de personas que viajaban a Estados Unidos, principalmente los antecedentes penales, amparados también en la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, frente a este tipo de situaciones, finalmente el gobierno debió ordenar a que la Policía de Investigaciones a través de la Interpol colaborara en todas estas materias, situación que además está regulada en tratados que tenemos con Estados Unidos y que además debían cumplirse. De hecho, hubo algunos reclamos, como les decía, por parte de fiscales de distrito,
jefes de policías, quienes señalaban que las autoridades chilenas no estaban entregando todos los antecedentes a las autoridades estadounidenses para impedir el ingreso de este tipo de individuos. Bueno, finalmente las autoridades chilenas indicaron que todos estos antecedentes están siendo entregados precisamente para no colocar en riesgo el sistema de visados en nuestro país. Sin embargo, el actuar de estos individuos ya ha provocado que, por ejemplo, en Estados Unidos le coloquen un poco más de ojo a las personas que están solicitando estas visas y, por ejemplo, algunas personas están viendo que están siendo rechazadas. Tenemos, por ejemplo, parlamentarios que están denunciando que hay pequeños niños que deben ir a realizar exámenes médicos y tratamientos bastante sofisticados y que solo se realizan en Estados Unidos. A ellos, por supuesto, se les ha otorgado las visas para poder realizar estos tratamientos médicos. Sin embargo, a sus padres en algunos casos no, en 3 casos en particular, y sospechan que probablemente es porque las autoridades creen que muchas veces estos delincuentes mienten en la aplicación de sus visas para poder ingresar al país, y es por eso que finalmente hay personas que están viendo que se les están rechazando las visas sin una mayor explicación. Bueno, tenemos declaraciones de parlamentarios chilenos que están denunciando esta situación y que también están haciendo un llamado al gobierno para que se haga cargo de esta situación. Es muy lamentable que por la irresponsabilidad de unos pocos se ponga en riesgo un beneficio tan importante para Chile como es la visa waiver. Respecto a este último caso del chileno detenido estos últimos días, hay que hacer presente que es indispensable determinar la forma a través de la cual entró, hace cuánto tiempo lo hizo y si es que lo hizo o no con el programa Visa Waiver. Pero lo relevante es también entregar la información para que Estados Unidos pueda filtrar e impedir el ingreso de personas que tengan antecedentes penales en Chile y por lo tanto que no puedan entrar a delinquir a Estados Unidos. Esperamos que la Cancillería actúe con prudencia y que este programa se logre mantener y consolidar. Chile ya empieza a resentir la nueva política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al menos 3 familias de nuestro país, cuyos hijos tienen que acceder a tratamientos experimentales en hospitales de Estados Unidos, como el Hospital Nicklaus de la ciudad de Miami, han sido rechazados en cuanto a las visas humanitarias para acompañar a sus hijos a recibir estos tratamientos. Esperamos que Cancillería haga todas las gestiones para que estas visas no sigan siendo rechazadas y que los padres puedan acompañar a su hijo. Bueno, frente al actuar de estas bandas de delincuentes, las policías y las autoridades estadounidenses han tomado precauciones, como por ejemplo informar a través de los medios de comunicación respecto a la detención de estos individuos y también al modo de operar que tienen, utilizando por ejemplo estos inhibidores de señal que recién estábamos viendo en imágenes, pero no solo eso, también han realizado perfiles delictuales en los que por ejemplo detallan la edad de estos individuos en grupo, cuántas personas actúan, por ejemplo, cuáles son incluso las relaciones que tienen entre ellos, porque muchos de estos sujetos son familiares, familias completas que se dedican, viajan a Estados Unidos, allá arriendan vehículos y se dedican a viajar de ciudad en ciudad, irrumpiendo en viviendas, principalmente mansiones. También incluso estos individuos lo que hacen es investigar a sus víctimas para saber si es que, por ejemplo, tienen lo necesario para que ellos consideren que es un lugar apto para ingresar a robar y, por ejemplo, han ingresado a robar a casas de jugadores de la NBA y esto ha causado, por supuesto, sorpresa en Estados Unidos. Incluso Elon Musk en algún minuto también se pronunció respecto a la pertinencia de continuar con el sistema de visados con nuestro país. Hasta ahora las autoridades estadounidenses de manera oficial han señalado que el sistema y los programas de visado continúan, pero que obviamente estos deben ser revisados cada cierto tiempo porque por supuesto los escenarios políticos cambian en cada país, también los escenarios mundiales y finalmente este tipo de tratados requiere de ciertas revisiones. Afortunadamente, según lo que han señalado las autoridades chilenas, no habría personas que estén siendo perjudicadas por
el endurecimiento de básicamente los requisitos para ingresar a Estados Unidos. Eso es lo que dicen desde Cancillería. Sin embargo, hay parlamentarios, como a quien escuchábamos recién, al parlamentario Tomás Lagomarsino, quien señalaba que tiene conocimiento de 3 familias que lamentablemente se han visto complicados a la hora de poder obtener una visa para los padres de niños que necesitan realizar tratamientos experimentales en ese país. Una lástima. Y la siguiente historia es realmente increíble. Nuevamente un chileno hace noticia en Estados Unidos. Se trata de un ladrón de 22 años que fue detenido en Texas utilizando un dispositivo que bloquea las comunicaciones policiales. Con esto ganaba tiempo para entrar a robar a lujosas mansiones. Logró interferir las cámaras corporales de los agentes policiales e incluso inhabilitar las llaves de las patrullas. Arrested 4 Chilean nationals. It turns out that group rented an SUV in Los Angeles. Then they robbed homes in Texas, Oklahoma, Iowa, Minnesota, Illinois, Pennsylvania. Investigators called them crime tourists. They committed hundreds of thefts across the nation in about 80 cities. Los departamentos de policía ya los conocen e incluso han realizado perfiles delictuales sobre estos individuos. Han llamado la atención de las autoridades y noticieros estadounidenses por robar en lujosas mansiones, joyerías e incluso viviendas de personajes famosos, y para conseguirlo utilizan todo tipo de tecnología. De hecho, por estos días el chileno Ignacio Castillo hizo noticia en el país del norte tras ser detenido en Houston, Texas, cuando robaba en una casa. La particularidad en este caso es que portaba un dispositivo de interferencia de radiofrecuencia que afecta las comunicaciones policiales. Lo usan también para bloquear alarmas y ojo que no es el primer chileno que es detenido utilizando estos inhibidores de señal. In Minnesota, for instance, burglars hit more than 60 homes across 12 Minnesota cities. The suspects used Wi-Fi and cell phone jammers to get past security systems. Sound familiar at all? And get this, they didn't shatter windows there. No, they cut them open. They had a fancy tool to cut them open. It's literally like a scene out of Ocean's 12 or Ocean's 11 or Ocean's 13 or Mission Impossible. Lamentablemente, este tipo de noticias se han hecho recurrentes en Estados Unidos, tanto que fiscales de distrito, jefes de policía e incluso congresistas han manifestado públicamente la necesidad de revisar los programas de visado que benefician a los chilenos, como la Visa Waiver. Que es un programa excepcional y Chile es el único país de América Latina que forma parte de este programa. Cualquier hecho dentro del contexto de lo que es la política de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump pudiera incidir en el hecho de tomar medidas respecto a esta visa para nuestro país. El comportamiento de estos chilenos en Estados Unidos, que son acusados de realizar los llamados tours delictuales atravesando varios estados mientras cometen diversos robos, causa preocupación también entre los parlamentarios nacionales de diversos sectores, quienes advierten que con la nueva administración de Donald Trump, el escenario migratorio ya está cambiando para los chilenos. Chile ya empieza a resentir la nueva política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al menos 3 familias de nuestro país, cuyos hijos tienen que acceder a tratamientos experimentales en hospitales de Estados Unidos como el Hospital Nicklaus de la ciudad de Miami, han sido rechazados en cuanto a las visas humanitarias para acompañar a sus hijos a recibir estos tratamientos. Respecto a este último caso del chileno detenido estos últimos días, hay que hacer presente que es indispensable determinar la forma a través de la cual entró, hace cuánto tiempo lo hizo y si es que lo hizo o no con el programa Visa Waiver. Pero lo relevante es también entregar la información para que Estados Unidos pueda filtrar e impedir el ingreso de personas que tengan antecedentes penales en Chile. Los expertos en derecho explican que en Estados Unidos, quienes cometen un delito en ese país deben cumplir la pena en él sí o sí. Y una vez cumplida la pena, sea deportado por cuanto no cuenta con los requisitos de permanencia para dicho país. Además, tener en consideración que podría suceder que durante el proceso se le imputen nuevos delitos asociados a su modus operandi. Además, quienes son deportados quedan con prohibición de ingresar nuevamente a territorio estadounidense. Una vez más, compatriotas haciendo noticia de la peor manera en Estados Unidos.